iniciativa. Bueno, muy bien. Este próximo 8 de octubre vamos a tener en Chile una gran celebración. El Día de la Fruta y la Verdura. Qué importante, tan importante en los tiempos de pandemia. Esa producción de los agricultores que justamente va en orientación a una mejor nutrición de todos los ciudadanos de nuestro país. Vamos a tener entonces ahora una conversación interesantísima con muy buenos invitados. Y primero presento a quien está aquí en estudio, el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet. José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Además le tengo un estudio maravilloso lleno de fruta y verdura de subsecretario. Una maravilla, Juan Pablo, realmente el esfuerzo de producción. Me he quedado sin palabras de esta maravilla y de, además, pimentones que hoy día es un lujo, así que... Así es. Bueno, gracias, Mercado Mayorista Loba York, subsecretario. Vamos también a presentar a los invitados que están a través del Zoom. El doctor Fernando Bio, quien es director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA y presidente de la Cooperación 5 al Día. A doña Yves Crowley, quien es representante regional de la Junta de la FAO para América Latina y el Caribe. Yves, ¿cómo le va? Mucho gusto. Muy buenos días. Encantado. Y a doña Daniela Godoy, quien es secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, tan importante. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto de compartir con ustedes. Bueno, encantado. Justamente, antes que compartamos una interesante conversación, los quiero invitar a todos que veamos juntos la siguiente nota de introducción. Los índices de obesidad en nuestro país son poco alentadores. Según la OCDE, 1/3 de la población adulta de nuestro país tiene condición de obesidad, cifra que sube a la mitad en el caso de los niños y según la última encuesta nacional de salud, solo un 15% de los chilenos consume las 5 porciones de vegetales diarias recomendadas. Nuestro país es uno de los productores de vegetales más importantes del mundo. Sin embargo, los chilenos somos malos para consumir frutas y verduras. Y este año el desafío de una buena alimentación se hace más difícil con la obligación de permanecer en casa. Por esta razón, y desde hace ya algunos años, en nuestro país se celebra cada 8 de octubre el Día Nacional de Frutas y Verduras, de manera de incentivar su consumo y fortalecer la condición productora de nuestro país. Este año, el Día Nacional de las Frutas y Verduras adquiere más relevancia que nunca, ya que, además, será una antesala al Día Mundial de las Frutas y Verduras, declarado por la ONU en respuesta a una solicitud chilena. La iniciativa impulsada por nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas tiene como objetivo destacar los beneficios nutricionales y para la salud del consumo de frutas y verduras. En este sentido, la resolución invita a la comunidad internacional a realizar actividades destinadas a crear conciencia y promover dietas y estilos de vida saludables a través de una mayor producción y consumo sustentable de frutas y verduras. En una época marcada por escaso desplazamiento, sin actividades al aire libre y mayor sedentarismo, se vuelve fundamental lograr una dieta balanceada que incorpore vegetales y nuestra agricultura ofrece todo lo que necesitamos para lograr una buena alimentación. Bueno, qué importante de una buena alimentación, subsecretario, y hoy día es más importante que nunca. ¿Por qué justamente el Ministerio de Agricultura considera tan relevante esta celebración de Día de la Fruta y la Verdura, especialmente estos tiempos de pandemia, subsecretario? Efectivamente, yo creo que este es el año más importante en esta materia. Esta iniciativa partió en el año 2017, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Yo creo que es muy bueno destacar y decir, oiga, llegó un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Piñera, y mantuvimos esta buena idea, porque es muy malo para el país cuando los que llegan creen... Es una idea de Estado esta, debía ser una idea de Estado. Exactamente, las buenas ideas tienen que seguir. Y hemos continuado entonces con este Día Nacional de la Fruta y la Verdura, pero el año pasado el presidente Piñera, el ministro Walker, plantearon a la FAO, que está Yves Crowley hoy día, y a las Naciones Unidas en el fondo, oye, esto que ha funcionado tan bien en Chile, ¿por qué no lo hacemos en todo el planeta? Y nos dijeron que sí, se sumaron otros países, finalmente se votó en Roma, y el próximo año va a ser el Año Internacional de la Fruta y la Verdura, en un momento en que claramente la salud, lo saludable, tiene otras implicancias, tiene otra importancia. Nos dicen todos los expertos hoy día que consumir 400 gramos de fruta y verdura al día, 5 porciones, dicen otros, 3 de verdura, 2 de fruta, previene enfermedades crónicas no transmisibles. Para el sistema inmune, secretario, sin duda. Pero claro, y además lo que podemos prevenir es obesidad, es hipertensión, son cardiopatías. Es decir, si te fijas, son muchos de aquellos situaciones concomitantes que cuando alguien
contrae COVID, complican su situación. Es decir, tomemos conciencia de lo importante que es cambiar nuestra cultura, porque necesitamos cambiar de raíz. Ahí tenemos al doctor Fernando Bío, que nos puede dar una cátedra larga al respecto, Fernando, pero la verdad, usted, a través de la Corporación 5 al Día, doctor, justamente ha estado impulsando este cambio de hábitos, doctor. ¿Por qué tenemos los índices que tenemos, doctor? Son terribles. Sí, realmente Chile se ha caracterizado por tener altos índices de obesidad y sobrepeso. Así es. Si sumamos la obesidad y el sobrepeso, en los países de la OCDE somos los primeros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de promover la alimentación saludable desde hace mucho tiempo. Pero dentro de la alimentación saludable, el consumo de fruta y verdura es lo fundamental. Dentro de lo que se puede comer, según los canadienses, más de la mitad de un plato tiene que ser de verduras o fruta. Por lo tanto, tenemos que incentivar a nuestra población a que consuma más fruta y verdura, sobre todo en un país que es productor y gran exportador a nivel mundial. Pero es obvio, es como obvio, doctor. Ahora, claro. Usted desde la FAO también han estado impulsando de hace largo tiempo justamente un consumo responsable y creciente de fruta y verdura, pero también ustedes han hecho cargo o han visibilizado el nivel de desperdicios que hay de frutas y verduras a nivel mundial. ¿Y cómo puede ser eso y cómo puede revertir esa tendencia? Es una tragedia. Las frutas y verduras son uno de los productos más perecibles, entonces hay una necesidad de mejorar a toda la cadena, pero no es solamente la cadena, entonces temas de infraestructura, de innovar para tener menos perecibilidad sin disminuir la inocuidad de los alimentos. Muchas veces cuando mejoramos la inocuidad, ponemos sal, azúcar y grasa, y es precisamente esto que queremos evitar. Estamos tratando de promover el consumo de frutas y verduras frescas, pero hay otros problemas, porque en el mundo no hay producción suficiente. De hecho, muy pocos países producen suficiente. Chile es uno de los pocos. Y además se desperdicia el 30%. Sí, desperdicia para las frutas y verduras aproximadamente 22%, entre el post cosecha y la venta por detalle. Si uno suma la parte del consumo, es aún más. Y ese desperdicio es un desperdicio no solamente en términos de comida, que podría ser alimentar personas que padecen hambre y personas con obesidad y sobrepeso, sino también es un costo para el medio ambiente, porque y para los ingresos de los pequeños agricultores que invierten su tiempo para producir esas cosas y finalmente se lo pierde. Por supuesto. Otra dimensión, además del valor nutritivo del consumo de frutas y verduras que mencionó Fernando, y el hecho de consumir inadecuadamente. Tenemos 3,9 millones de muertos anualmente por el consumo inadecuado. Además, hay beneficios para la salud planetaria de consumir frutas y verduras. Sin duda que sí. Nosotros podríamos tener la mitad de plato, como dijo Fernando. Claro. Sería una cosa buena para todos. Y déjeme preguntarle justamente a Daniela, estos días hemos también conocido un informe justamente orientado al tema de la seguridad alimentaria, que sin duda es preocupante. ¿Cómo a través del programa que usted dirige estamos asegurando la alimentación base de familias en nuestro país? Bueno, yo creo que aquí es súper importante destacar que tenemos una buena producción, tenemos una gran exportación de fruta y verdura, pero solo un 15% de nuestra población consume las 5 frutas y verduras al día que se requieren para tener una buena salud. A esto se suma todos los efectos que ha tenido la pandemia a nivel económico, a nivel social, y que también van a tener efectos en la alimentación. Y en ese sentido, nosotros conocemos los datos de que un 20% de nuestra población está en una situación de inseguridad alimentaria producto de la pandemia, lo que significa que no tiene un acceso físico y económico adecuado a alimentos que son de calidad, dentro de los cuales están precisamente las frutas y verduras. Entonces, las políticas públicas que nosotros vamos a poder
implementar y que ya estamos implementando con el apoyo de 5 al día, el apoyo de la FAO, el Ministerio de Agricultura, que ha sido clave también, es muy importante porque tenemos que tener políticas públicas en todo el sistema alimentario. La producción es muy relevante, es muy importante apoyar a la agricultura familiar, apoyar la producción, apoyar toda la cadena productiva, las compras locales, las ferias libres, pero también es muy importante las políticas públicas que nosotros podamos implementar para fomentar el consumo y también todo lo que respecta a la educación alimentaria. Sin duda. Subsecretario, en el primer bloque estuvimos con nuestro amigo Enrique Veloso del Mercado Mayorista de Nueva York y nos contaba algo muy notable. Hubo una reunión de todas las ferias mayoristas de Latinoamérica y la verdad que con mucho orgullo debemos decir que el trabajo público-privado que han hecho ustedes como Ministerio de Agricultura, liderado por el Ministro de Agricultura, ha sido notable y si realmente, ¿en términos de qué? En términos de la provisión de alimentos para la población. ¿Qué importante ha sido eso, secretario, ese trabajo conjunto? Bueno, el ministro Antonio Walker se ha destacado por ser una persona convocante, dialogante, lo demostró con la mesa de abastecimiento seguro que se creó tan temprano como a mediados de marzo y que logró sentar en la misma mesa desde los feriantes de Chile, las pequeñas confederaciones campesinas, hasta la Sociedad Nacional de Agricultura, los supermercados, los mercados mayoristas, los transportistas. Eso mismo se reproduce en este tema cuando nosotros nos hicimos un poco... No sé si decir que nos hicimos cargo, porque colaboramos para que las ferias libres siguieran funcionando en el país en un momento en que 70... Coordinar las municipalidades, con ellos. Dialogar. Cuando vimos que 70 comunas habían cerrado las ferias y comenzamos a llamar uno por uno a los alcaldes a dialogar. Oiga, ¿por qué tomó esta decisión? ¿No ha pensado en esta otra opción? Y se logró normalizar y en el fondo es una cadena que hace sustentable la actividad de... cientos de miles de personas que su sustento depende de esto. Y en el momento tan relevante de la pandemia, donde justamente la alimentación sana, equilibrada, que entrega el fruto y la verdura es absolutamente clave. Entiendo que esta semana se lanzó una guía en los mercados mayoristas de Nueva York. Daniela, es así, ¿no? Muy buen trabajo. Se lanzó una guía justamente para evitar el desperdicio de frutas y verduras en Nueva York. ¿Por qué no nos cuentas, Daniela? Sí, lo que pasa es que efectivamente, como decía Yves Crowley, las pérdidas y desperdicio, 1/3 de lo que producimos no llega a la mesa y se pierde o desperdicia. Y ahí si nosotros pudiésemos recopilar todos estos alimentos a nivel global, por ejemplo, podríamos alimentar a 2.000 millones de personas. Pero también es súper importante el apoyo que podemos dar a las familias para poder evitar estos desperdicios o estas pérdidas de alimentos en la casa. Y esta guía lo que hace, que la trabajamos con el Ministerio de Agricultura y también con una serie de organizaciones, es dar consejos bien prácticos acerca de cómo planificar las compras, cómo conservar las frutas y las verduras, cuáles frutas debo guardar juntas, cuáles no, cómo conservar también y congelar todos los alimentos y cómo también puedo hacer preparaciones de aquellos alimentos o productos que solemos botar, pero que se pueden reutilizar. Son consejos muy prácticos para que las familias puedan evitar estas pérdidas y desperdicios, alimentarse de una mejor manera y también cuidar el medio ambiente. Muy importante, muy importante. Y después quiero ir con ustedes justamente para ver la experiencia internacional al respecto, pero antes quiero que vayamos juntos al mercado mayorista de Nueva York, nuestro amigo Enrique Veloso, que anda por todas partes del país y ahora justamente estuvo en el lanzamiento de esta guía en el mercado mayorista de Nueva York. Vamos con ella, director. Juan Pablo, amigo de Agenda Agrícola, qué gusto saludarlo nuevamente desde el Mercado de Nueva York. Miren lo que tengo aquí en mi mano. Un manual con recomendaciones para evitar desperdicios de alimentos en casa. Obviamente en contexto con lo que viene esta semana, ya que va a ser el Día Mundial de la Fruta y la Verdura. Y como puedes ver, aquí tenemos voluntarios trabajando que están haciendo una selección de todo lo que son las mermas de frutas que se dan en el mercado, que obviamente que por sus características organolépticas pueden estar un poco más machucadas por fuera, pero por dentro son aptas para el consumo humano. Y los voluntarios aquí de la Fundación Manos que Salvan están trabajando, haciendo esta selección para poder llevar estos alimentos a fundaciones como tal y poder entregarlos. Pero además me encuentro con una visita muy especial que está haciendo la entrega de este manual, que es la ministra Carla Rubilar. Buenos días, ¿cómo está, ministra? Muy buen día, ¿cómo está usted? Ministra, cuéntanos un poco más. Estas recomendaciones están dirigidas obviamente a todo el público, a la dueña de casa. Sí,
Primero es que este día es muy relevante, el primer día que Naciones Unidas nos invita a reflexionar al respecto de cómo podemos combatir el desperdicio de alimentos. 1/3 de los alimentos del mundo se pierden y eso habla de 1.300 millones de toneladas y en Chile son 3.700 millones de kilos que se pierden y estamos hablando de 1.500 piscinas olímpicas llenas de alimentos que se estarían perdiendo en nuestro país. Y por tanto es tan relevante que este día, el primero que celebramos, sea el Valledor por el trabajo increíble que está realizando hace tiempo ya al respecto de tener su propio banco de alimentos, de invitar a sus locatarios, a los agricultores a hacer esfuerzos para no perder estos alimentos, porque como estamos en pandemia, hemos relevado la importancia de la solidaridad, la importancia de la contribución colectiva y no puede pasar de que los hogares que hoy día están viviendo situaciones muy complejas, que están pasando lo que se llama inseguridad alimentaria, para que la gente lo comprenda en su casa. ¿Esto qué significa? Significa que hay hogares que no tienen acceso a los alimentos, es decir, pueden pasar hambre, pueden pasar días sin tener acceso a los alimentos para poder finalmente subsistir. Y eso es muy grave. Y estas iniciativas como la de aquí, de los Valledor, el Banco de Alimentos, los voluntarios de Manos que Salvan, finalmente literalmente salvan vidas. Y es tan relevante que nosotros digamos cómo desde la casa uno puede colaborar. A veces uno piensa que no puede colaborar y sí puede. Y esta guía de Elige Vivir Sano de nuestra Daniela Goday, secretaria ejecutiva, lo que busca es decir, ¿qué hacemos en nuestra casa? Entonces, planificamos mejor cuando vayamos a comprar y compramos realmente lo que necesitamos. Segundo, cómo guardamos esos alimentos de mejor manera a fin de que duren más. Tercero, ¿qué hacemos con lo que creemos que se pierde? Y en realidad podemos hacer cosas también como salsa, guiso, ensaladas u otro. Y algunos tips para que las cosas también duren más, como por ejemplo lo que decía Daniela, que probablemente ninguno de nosotros sabía, que era que las papas con las cebollas no se juntan y que si uno quiere que las papas duren más, lo pone como una manzana en una bolsa de papel. Todo esto muy claro está en la guía que le agradecemos a Lusacha haberlo realizado junto con los Valledor también y que esperamos que le sirva a la familia. Muchas gracias, ministra, por sus consejos. Muchas gracias a los voluntarios también que están acá presentes. Y aquí, Juan Pablo, nos despedimos desde el mercado Los Valledor. Ya sabes, no juntes algunos alimentos porque ya sabemos que el gas que produce algún etileno puede empezar a madurar un poco más, acelerar el proceso de maduración de alguna fruta. Así que hasta la próxima semana, que esté muy bien. Para hablar más sobre Tendencia de Mercado, nos vemos. Hasta pronto. Por una guía muy práctica, concreta, justamente de poder aprovechar mejor los alimentos. Y justamente te queda pendiente la pregunta, la experiencia que ustedes tienen a nivel internacional, ¿cómo justamente avanzar y en una disminución evidente y clara, concreta de los desperdicios de los alimentos? Es un esfuerzo que se requiere a lo largo de la cadena de valor de los alimentos. Desde el momento de la producción, de reducir la cantidad de frutas, por ejemplo, que se botan en el suelo, que se podría ocupar en algunos casos para hacer algunos productos alimentarios, hasta durante la cadena de las frutas y verduras feas. Muchas veces nosotros preferimos las cosas que son perfectas, pero es fuente de pérdidas importantes y en el perecibilidad a lo largo de la cadena. Entonces, tener formas de empaque y de conservación de frío que permiten reducir las pérdidas y finalmente al momento de la venta y del momento del consumo también en la casa, como acaba de mencionar Daniela. Y cada uno de estas partes tiene una responsabilidad importante para las pérdidas y desperdicios. En los países más pobres es en el lado de la producción, y en los países que son un poquito más ricos es más al lado del consumo. Perfecto, clarísimo. Doctor, parece una evidencia, pero también una manera de disminuir los desperdicios es motivar el mayor consumo de fruta y verdura, de modo que la gente lo consuma más antes que se le eche a perder. Es también un camino. Por supuesto, mire, hay un dato muy interesante, es que nosotros en el INTA analizamos lo que se bota de las verduras. Por ejemplo, los tallos de las alcachofas, los tallos de las acelgas, las hojas de las beterragas, tienen más antioxidantes que la propia hortaliza, digamos. Y eso es bien interesante porque uno puede hacer guisos con todas estas cosas que se desperdician. Y la gente las bota y son montones de cosas que se botan en las ferias libres y eso puede ser reutilizado y tiene un tremendo beneficio para la salud.
Ahora, yo quería agregar algo aquí en el tema de la salud, que normalmente se ha hablado de que el consumo de fruta y verdura y la alimentación saludable previene las enfermedades crónicas no transmisibles, por supuesto la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las cardiovasculares, todos los temas relacionados con el cáncer, es muy importante el consumo de fruta y verdura, pero ahora en esta pandemia del COVID se ha demostrado que el tener una alimentación saludable, consumir fruta y verdura, además mejora la inmunidad y la posibilidad de que la persona no se enferme, si se enferme no tan grave, y si se enferma grave, pueda resistir mejor todo el problema de la tremenda enfermedad que es la pandemia del COVID, digamos. Clave e importantísimo, doctor. Mire qué importante. Yo creo que no solo previenen las enfermedades crónicas, sino que también las enfermedades infecciosas como el COVID. Estimados, los quiero invitar a que escuchen la siguiente mención. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más conversación. Adivina, buen adivinador, ¿cuál es esa verdura de crujiente y largos tallos que aporta vitamina C y ácido fólico? ¿La lechuga, el apio o la palta? La respuesta es el apio, pero muchos probablemente no lo sabían. Por eso invitamos a toda la familia, especialmente a los niños y niñas, a visitar la web frutasyverduras.minairi.gov.cl, que ha creado el Ministerio de Agricultura. Muy bien, Ministerio de Agricultura, 5 al día, Elige Vivir Sano y otras instituciones. Qué bien, además esa trabajó en conjunto. Queremos que aprendan lo sano que es comer frutas y verduras. Visiten en la web frutasyverduras.minairi.gov.cl. Hay interesantes juegos, guías, recetas y videos que no te puedes perder y que te enseñarán de manera muy entretenida. Esta es una campaña en el marco del Día Nacional de las Frutas y Verduras. Excelente campaña. Va a una breve pausa y ya volvemos con más en esta conversación muy interesante que estamos teniendo en la Agenda Agrícola aquí en TV+. Bienvenidos a Banco de Chile.